Desarrollo. Estamos muy contentos hoy día de poder recibir a Josefina Escobar. Eh, Como ustedes quizás ya la conocen, Josefina es una activa investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene mucha presencia en redes también. Y ha combinado una labor de investigadora, pero también de mucha difusión, y en ese sentido creo que ha sido un aporte muy importante desde la academia hacia el público general. Eh, Josefina es psicóloga de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina, y doctora en psicoterapia en la Universidad Católica de Chile, y trabaja como investigadora en el Centro de Neurociencia Social y Cognitiva en la Casa de Estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Josefina está hace algún tiempo trabajando en algunos proyectos con nosotros y esperamos también poder invitarla a muchos más que se hagan parte de aquí con nosotros en distintos proyectos. Tenemos bastante afinidad y te agradecemos mucho, Josefina, que hayas hecho un espacio en tu apretada agenda de este segundo semestre ya, casi. Eh, Así que muy agradecido de parte de la facultad del programa. Y hoy día tú nos vas a presentar una conferencia que se llama Burnout Parental y Desarrollo de Funciones Ejecutivas en Preescolares. Así que eso. Para las preguntas, la persona que va a moderar es la estudiante del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, Diana Olaya, así que ella se va a encargar de recopilar preguntas que haya en el chat o personas que levanten la mano, darles ahí el espacio para poder hacer las preguntas, ¿de acuerdo? Ya, Josefina, adelante, somos todo oído aquí. Muchas gracias, Jaime, por la presentación y gracias por la invitación. Un gusto que se generen estos espacios. Bueno, bienvenidos a todos, a todas, y la idea de hoy es poder presentarles un poco acerca de este tema que estamos investigando con mi equipo sobre burnout parental y el desarrollo de funciones ejecutivas en preescolares. Para eso voy a contarles un poquito al comienzo sobre el tema central que me ha movido el último tiempo, que es el burnout parental o el agotamiento parental. Contarles un poco de qué se trata, algunos hallazgos que hemos encontrado en esa línea, y después contarles un poco acerca de mi proyecto Fondesit, que tiene que ver con esta temática, y de eso contarles algunos datos preliminares que tenemos ya recogidos y analizados. Creo que todavía nos falta un buen camino por andar. Pero sin más preámbulos, contarles un poquito acerca del concepto de burnout parental, que probablemente varios ya conocen, pero quizás algunos no, así que vamos a partir contándoles un poquito de en qué consiste, y hablamos de burnout parental o agotamiento parental como un estrés crónico que se produce a partir de un desequilibrio que se da entre la cantidad de demandas o factores de riesgo y una falta de recursos o recursos limitados, ¿no es cierto?, para hacerle frente a estas demandas. Cuando este desequilibrio se sostiene en el tiempo, ¿no es cierto?, da origen a este síndrome que se ha denominado burnout parental, ¿no? Y este es un síndrome que ha ido tomando mucha fuerza en el último tiempo por las características que tiene y las consecuencias que genera, ¿no? Las características que presenta el síndrome son 4 grandes síntomas. Entre estos está el agotamiento excesivo que tiene que ver con un agotamiento tanto a nivel físico, pero también un agotamiento emocional y cognitivo,
Un agotamiento que desde la descripción más subjetiva de los cuidadores, expresan, ¿no es cierto?, que ya el solo hecho de pensar que, por ejemplo, tienen que levantarse de la cama a levantar a sus hijos y prepararles desayuno, eso les significa poner un esfuerzo de su parte, como si les estuviéramos pidiendo a las 5 de la mañana que salgan a trotar, ¿no? Como ese nivel de esfuerzo tienen que poner en las tareas, ¿no? Otro síntoma que aparece es el distanciamiento emocional, que es vivido subjetivamente como el estar funcionando como en piloto automático. Es decir, yo cumplo con todas las tareas de cuidado y las tareas domésticas que tengo que hacer, ¿no es cierto? Yo baño a mis hijos, les doy de comer, los llevo al colegio, etcétera, pero todo lo hago con la sensación de que no estoy realmente ahí, ¿no? No estoy conectada con lo que le está pasando, lo que están viviendo mi hijo, mi hija. Otro síntoma que caracteriza el síndrome es la pérdida del placer por la crianza, o la saturación, ¿no? Y este es un síntoma que es importante porque nos da cuenta de que quienes desarrollan burnout parental en realidad son padres, madres o cuidadores que en algún momento sí tuvieron un disfrute, ¿no es cierto?, en la crianza, ¿no? Nosotros sabemos que el criar conlleva estrés cotidiano, ¿no es cierto?, pero hay un cierto grado de disfrute en el mismo que hace que mantengamos cierta estabilidad emocional, ¿no? Y esto se pierde, ¿no? Es la sensación de que cualquier cosa que involucre tareas de cuidado, ¿no es cierto?, genera agobio, ¿no? Y por último, el otro síntoma que da forma a este síndrome es el contraste. El contraste tiene que ver con la sensación de que la madre o el padre o el cuidador que soy ahora no es, ¿sí?, aquel que era antes, ¿no? Y está muy lejos de ser aquel que yo quería ser, como mamá o como papá, ¿no? Y este síntoma es bien importante desde la clínica, porque en definitiva es un síntoma que en general lleva a padres, madres o cuidadores a sentirse muy culpables respecto a cómo lo están haciendo como padres o como madres, ¿no? Y en general la culpa, ¿no?, de cómo lo estoy haciendo lleva a que uno se aísle, ¿no? A nadie le gusta decir que le gritó a su hijo, o que perdió la paciencia, o que no tiene ganas de estar con sus hijos y que le gustaría desaparecerse, ¿no es cierto?, que lo que menos quiere es llegar a su casa con sus hijos, ¿no? Eso no es algo que le genere mucho orgullo a ningún papá, mamá o cuidado, ¿no? Entonces, esta sensación de contraste es un síntoma que desde lo clínico, ¿no es cierto?, tiene mucho peso, ¿no? Y este síndrome, se ha visto que este síndrome trae de la mano una serie de consecuencias negativas. Y estas son consecuencias que tienen que ver con la persona que lo vive, ¿no es cierto?, con consecuencias individuales en términos de sintomatología más depresiva, trastornos del sueño, ¿no es cierto?, en particular se ha asociado con el insomnio, ¿no?, que eso genera un círculo vicioso bien negativo, porque estoy muy cansado, no puedo dormir bien, entonces sigo más cansado, y eso hace que tenga mucho menos capacidad para estar con mis hijos, y eso genera más agobio, y más agotamiento, y más desregulación, ¿no es cierto? Y eso hace que todo se vaya potenciando desde lo negativo. También se ha asociado al consumo de sustancias, a cualquier que va en la línea como de una búsqueda de evadir
¿no es cierto?, la realidad, ¿no? Entonces, antes me tomaba una copa de vino en la cena, ahora me tomo unas 3 como para bancarme el baño y el hacer dormir, ¿no? Y síntomas y consecuencias más graves como son la ideación suicida, ¿no? Que a diferencia del burnout laboral, en donde la fantasía es poder dejar el trabajo, ¿no? La paternidad, la maternidad, tiene una forma de meterse, ¿no es cierto?, en nuestra propia identidad, que la forma de dejar de ser madre o padre sería dejar de ser, ¿no? Entonces, acá aparece esta ideación, que es una ideación más pasiva, pero una ideación suicida que va en esa línea, y también las ideas de fuga. También hay problemas a nivel relacional con la pareja, cuando hay pareja parental, ¿cierto? Hay un aumento en términos de conflictos de pareja, y ideas, ¿no es cierto?, o eventualmente situaciones, ¿no es cierto?, de infidelidad, que a la base, ¿no es cierto?, hay una búsqueda como de alejarse de esto que es lo que me está generando todo este estrés. Y una de las cosas que nos preocupa en gran medida a quienes trabajamos con temas de infancia, es que el agotamiento parental o el burnout parental se ha asociado con los malos tratos en la infancia, ¿no? Con negligencia, con maltrato físico, maltrato verbal, ¿no? Y esto tiene que ver con las características que decíamos que tienen los padres, madres, cuidadores con burnout, ¿no es cierto? Que son padres, son adultos que están cansados, que están distanciados emocionalmente, y eso hace que cualquier situación de estrés cotidiana, ¿no es cierto?, que no necesita ser extraordinaria, genera que tengamos a un adulto con mucho menos recursos para regularse y ser capaz de regular la conducta de su hijo o de su hija, ¿no? Una aclaración en términos como de la sintomatología, porque si es que de las personas que están escuchando, alguno es padre, madre, o tiene el rol de cuidador, probablemente más de uno se ha sentido en algún momento agotado excesivamente, se ha sentido que está funcionando en piloto automático, ha sentido que no está disfrutando de estar con sus hijos, o ha sentido culpa o vergüenza con alguna conducta, actitud que ha tenido con sus hijos. La diferencia está en que cuando hablamos del síndrome estamos hablando de que es un estrés crónico, ¿no es cierto? Hay un desequilibrio entre estos recursos y estas demandas que se han sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces no es una mala semana o un mal día, sino que esto ya se viene sosteniendo en el tiempo y empieza a tener manifestaciones y consecuencias clínicas negativas como las que recién mencionaba. Esta aclaración la hago porque a veces aparece como el temor frente a, uno va describiendo los síntomas y uno como mamá, papá dice, uy, yo tengo todo eso, ¿no? O yo tuve todo eso, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de este síndrome, hablamos de que esto se está sosteniendo. Respecto a algunos resultados que sabemos acerca del síndrome, hemos visto que Chile existe, yo formo parte de una red internacional que estudiamos el burnout parental, y a la fecha ya se han hecho dos grandes olas en las que se han evaluado a 42 países, ¿no es cierto?, utilizando el instrumento de evaluación para burnout parental. Y lo que hemos visto es, en la primera ola, que la primera ola se realizó antes del contexto pandemia, vimos que Chile está entre los países latinoamericanos que se evaluaron, que en esa oportunidad fueron Argentina, Brasil, Colombia y Perú, ¿sí? Que Chile es el que tiene mayor prevalencia de burnout parental, ¿no?
que es una prevalencia de 5,1 versus 1,3, que es el promedio de los otros países latinoamericanos, ¿no? Además, cuando realizamos la validación del instrumento para la versión en español del PBA, también observamos el mismo dato, ¿no? que Chile, dentro de los países que participaron en esa oportunidad para la validación del instrumento, que fue, en esa oportunidad participaron Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, España y Uruguay. Chile era el país que puntuaba más alto en burnout parental, ¿no? La explicación a eso, o una de las explicaciones que se han dado a eso, tienen que ver con la forma que tenemos de criar en Chile, ¿no? Versus otros países de Latinoamérica, incluso versus España, ¿no? Que puntuó más bajo en el caso del estudio de validación. Vemos que, y que tiene que ver con sociedades que son más comunitarias versus sociedades que son más individualistas. Dentro de los países latinoamericanos, Chile, ¿sí?, tiene una forma de criar, ¿no es cierto?, que está más encaminada hacia lo individualista, ¿no?, en donde las redes de apoyo familiares y de amigos y demás que apoyan en la crianza, ¿no?, que forman parte de estos recursos que tenemos para criar, ¿no es cierto?, son más escasos, ¿no?, que se asemeja más a la forma que se cría, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, ¿no es cierto?, en los países de Europa, donde vemos que los puntajes, ¿no es cierto?, de burnout parental son más altos. Y en contexto pandemia, esto ha aumentado, ¿no? Ha aumentado en todos los países. Si vemos acá el color que tiene Chile, ¿no? Ya es mucho más oscuro, lo que nos está mostrando que ha habido un aumento en términos de los puntajes de agotamiento parental que estamos teniendo los padres, madres y cuidadores en Chile respecto a la primera ola de este estudio. Esta es una publicación que está en vías de ser de aparecer ya publicada, que ha sido aceptada, así que ahí vamos a poder compartirla para ver un poco más en detalle, pero un poco quería mostrarles al menos esta parte, ¿no es cierto?, en donde uno puede ver esta diferencia, ¿no?, como en todos los países han aumentado los puntajes de agotamiento parental. Otros estudios que nos han mostrado cómo ha impactado el contexto de pandemia en el burnout parental, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, este estudio que se hizo con padres y madres de Portugal, y ahí mostraron nuevamente, ¿no es cierto?, que entre la primera ola y la segunda ola había habido un aumento en cuanto a los puntajes de burnout parental, que los puntajes de todas las escalas, que son las escalas de la evaluación de burnout parental, tiene que ver con estos 4 grandes síntomas que les mencionaba, que dentro de estas escalas la única que no aumentó fue la de saturación, ¿no?, que es que tenía que ver con la pérdida del placer en la crianza, y que a pesar de que las madres seguimos puntuando más alto en burnout parental, tanto en la primera ola como en la segunda ola, en los padres, en esta segunda ola, que fue en contexto pandemia, en donde además fue tomada esta segunda ola en un contexto en donde había muchas restricciones y había muchas medidas de confinamiento, quienes aumentaron más, en términos, si se comparaba como intragrupo, habían sido los padres, ¿no? Si se fijan, las diferencias entre la primera ola y la segunda ola en los padres, ¿no es cierto?, es que el puntaje global del burnout parental fue mucho más alta, ¿no es cierto?, que los aumentos que vemos en las madres, ¿no? Sin embargo, las madres seguimos puntuando más, ¿sí? No,
este gráfico está un poco engañoso, pero fíjense que acá dice 20 y ahí dice 35, ¿no? La escala está tomado como en distintos puntajes, ¿no? Para que, así que las madres seguimos puntuando más alto. Otro punto que va en la línea como de las diferencias de género, que ha sido uno de los grandes, o es uno de los grandes temas que vemos en todo lo que tiene que ver con crianza, ¿no? Es que uno de los estudios que se publicaron hace poco en esta línea tenía que ver con cómo la coparentalidad tenía un efecto, ¿no es cierto?, de mitigar un poco el impacto de las medidas que se habían tomado para el contexto de pandemia. Sin embargo, se vio que el efecto más positivo que se observaba en términos de coparentalidad se daba más en los hombres que en las mujeres. Es decir, los hombres se veían más beneficiados de la coparentalidad que las mujeres, ¿no? En términos de sus propios puntajes y este es un estudio que fue recientemente publicado, pero también de esta segunda ola, con datos chilenos, y acá vimos también uno de los resultados que salieron en esta publicación, va en la línea de estas diferencias de género y cómo las madres puntuamos más alto, ¿cierto? Las madres somos las azules, cómo puntuamos más alto en burnout parental, y además se les preguntó, a partir de una escala Likert, el impacto negativo en términos de la crianza, y vemos que las madres, ¿no es cierto?, también puntuaban más alto ahí, y eso iba acompañado, ¿no es cierto?, de sus puntajes de burnout, ¿no? Y otros datos que hemos enviado hace poco con Carolina Paneso, que va en la línea de esta segunda ola que habíamos tomado en contexto de pandemia. Nos enfocamos un poco a ver qué pasaba con las edades de los niños, ¿no? Y el agotamiento parental, ¿no? Porque el Fondesit del estudio que estamos haciendo nosotros nos hemos centrado en los preescolares. Por eso nos interesaba ver en esta muestra que habíamos tomado, en donde teníamos una diversidad de grupos etarios, el poder ver si es que efectivamente la edad importaba o no en el agotamiento parental en familias chilenas. Para este 5 madres y 106 más. Y de estas familias, ¿no es cierto?, el 13.8% eran familias monoparentales, que las mantuvimos para el objetivo 1, que tenía que ver con ver cómo se daba el agotamiento parental en relación a las edades, pero para un segundo objetivo, en donde quisimos mirar qué pasaba con la coparentalidad, ahí las restamos, ¿sí? Así que ahí les voy a mostrar los datos después sin ese 13% de familias monoparentales. En el caso del grupo completo, con todas las formas de familia que teníamos en el estudio, encontramos que efectivamente las familias que tenían hijos entre 0 a 4 años presentaban, ¿no es cierto?, mayores puntajes de burnout parental. Y acá es interesante porque esta es una publicación, primera revisión a la revista que la enviamos, y inicialmente habíamos hecho un corte entre preescolares versus hijos mayores, ¿no? Y no habíamos hecho como el detalle de los cortes de edad, y ahora hicimos ese ejercicio porque uno de los revisores nos preguntó, bueno, ¿qué pasaba con los adolescentes?, ¿no? Porque en definitiva hay pocos estudios en términos de agotamiento parental
y adolescencia. Y efectivamente la adolescencia es una etapa compleja para la crianza, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que observamos es que en el caso, de hecho en el caso de las familias en donde habían hijos entre 15 y 18 años, si se fijan, aunque no es significativo, tenemos un puntaje en negativo, ¿no? Pareciera ser que de hecho puntuaran más bajo en términos de agotamiento parental. Y esto va un poco en la línea de qué es lo que miramos cuando miramos el agotamiento parental, ¿no? Que tiene que ver con estas tareas más de cuidado y regidas como en términos de nivel de demanda y de desgaste, ¿no? Que es un poco en la línea de hacia dónde va nuestra discusión en términos de por qué mirar a los preescolares cuando hablamos de agotamiento parental, ¿no? Porque es una etapa vital en que el nivel de autonomía de nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no es cierto?, es mucho más escasa, ¿no? Entonces, dependen de nosotros a un nivel de vida o muerte, ¿no? Es como el nivel de exigencia por parte de nuestros hijos en este momento vital, ¿no es cierto?, es muy alto, ¿no? Y los datos muestran un poco esto, ¿no? Nuevamente, las madres somos las que estamos más agotadas, ¿no es cierto? El ser madre predice, ¿no es cierto? Tenemos puntuamos 16 puntos más por encima de los padres, ¿no es cierto?, en burnout parental. Y también vimos que en términos de distribución de tareas, de cuidado doméstico, en donde se distribuía 50-50, ¿no es cierto?, pareciera ser un factor protector, ¿no es cierto?, ya que salió significativo de forma negativa, es decir, frente a la presencia de una distribución más equitativa en términos de carga, de tareas de cuidado y tareas domésticas, ¿no es cierto?, menor puntaje de burnout parental. Y si miramos la sobrecarga cuando es mayoritariamente yo, ¿no es cierto?, mayoritariamente la persona mayoritariamente es la persona que hace todo, vemos que al parecer puntuaría más alto, ¿sí?, pero no alcanza a ser significativo la tendencia. Y bueno, y después sacamos, como les mencionaba, las familias que eran monoparentales, para mirar solamente aquellas familias en donde habían otros adultos a cargo del cuidado de los niños, y observamos nuevamente, ¿no es cierto?, que efectivamente el tener hijos entre 0 y 4 años aumentaban, ¿no es cierto?, los puntajes de burnout parental. El ser madre aumentaba los puntajes de burnout parental, y que la cooperación coparental, ¿no es cierto?, aporta en términos de que es un factor protector y hace que en la medida que haya mayor cooperación coparental, disminuye el puntaje, o hay menos puntaje en términos de agotamiento parental. Y después hicimos un modelo de predicción para ver no solamente moderado por la cooperación coparental, sino que además le agregamos la edad de los niños para ver en ese modelo, y vimos que efectivamente la cooperación coparental, los que más se veían beneficiados de la cooperación coparental es justamente el grupo etario entre los 0 y 4 años, ¿no? Que acá se puede ver, ¿no es cierto?, los niños entre 0 a 4 años, los puntajes de burnout parental. En la línea celeste tenemos aquellos en donde había una baja cooperación coparental, ¿no es cierto?, en donde los puntajes del burnout parental van en aumento,
mientras que en aquellos donde había una alta cooperación coparental, ¿no es cierto?, el puntaje se mantenía más estable en las distintas edades, los 0 a los 4. Después hicimos un ejercicio, ¿no es cierto?, viendo escala por escala qué pasaba, y se repiten nuevamente los datos, ¿no es cierto?, tanto en la escala de el género sigue siendo, la cooperación coparental sigue siendo relevante, y más aún entre los 0 y los 4 años. Lo mismo en la escala de saturación. Y quiero que presten atención a esto, ¿no? Nuevamente, les contaba que uno de los revisores nos había llamado un poco la atención, de que miráramos con más lupa, ¿no es cierto?, qué pasaba en los adolescentes, y si se fijan, ¿no es cierto?, el puntaje en los adolescentes es en negativo, ¿no? Aun cuando no sea significativo, tenemos un puntaje como en negativo ahí, tanto en exhausto, como en saturación, como en contraste, ¿no es cierto?, que se repite lo mismo en términos de significancia, pero si vemos en la escala de distanciamiento emocional, es un dato como bonito en términos como de desarrollo, que nos está mostrando un poco la escala, y si se fijan nuevamente, sin ser significativo, en la escala de distanciamiento, en los adolescentes deja de ser negativo, ¿no? Es decir, que acá empieza a aparecer un poco más el distanciamiento. En los anteriores, estos puntajes negativos nos podrían estar hablando, bueno, de hecho el ser más grande hace que uno puntúe menos en burnout parental. En el caso del distanciamiento emocional, tiene el mismo comportamiento que en el resto de las edades, ¿no? Y que probablemente tiene que ver justamente con las características evolutivas, en donde ya sea explicado desde los padres o desde los adolescentes, existe cierto distanciamiento emocional propio de la etapa, ¿no?, y que se ve reflejado un poco en esta escala. Unido a este estudio, a estos datos que recogimos al comienzo de la pandemia, en términos de burnout parental, hicimos un estudio en forma paralela sobre cómo estaban los niños, ¿no es cierto?, en la pandemia, y unos resultados que prontamente también van a salir publicados, que ha sido aceptado el artículo, fueron de la primera etapa de este estudio, en donde evaluamos cerca de 6.000 familias, y vimos que los efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento en niños y niñas en Chile, ¿no es cierto?, uno podía observar cómo, en función de la etapa evolutiva en la que estaba el niño, era el tipo de síntomas que presentaban, ¿no? Siendo los más chiquititos quienes presentaban sintomatología más externalizante, mientras que los más grandecitos, y nuestro estudio abarcó niños de 0 a 11 años, mientras los más grandecitos presentaban más síntomas internalizantes, ¿no? Por eso en una tercera etapa que hicimos de este estudio, abordamos solamente a los preescolares, evaluamos a 2.500 familias, y en este grupo de solo preescolares, los síntomas que más se destacaron, ¿no es cierto?, es que el 75% de los cuidadores que respondieron a la encuesta reportaban que había un aumento de reactividad emocional, es decir, que ellos notaban en sus hijos una menor regulación emocional, que había mayor presencia de pataletas, ¿no es cierto? El 60% de los padres, madres o cuidadores, que en realidad, si se fijan, el porcentaje fueron 97% madres. Este dato es como tocando temas como de género, ¿no es cierto? Nos está hablando de que hasta para responder las encuestas pareciera
pareciera que somos las mamás las responsables de hablar por nuestros hijos, ¿no? Bueno, el 60% de las mamás, cuidadores, respondieron que los niños y las niñas estaban más desafiantes, y un 42% que peleaban más. Y el 85% de quienes respondieron la encuesta reportaron que ellos observaban un aumento en el nivel de demanda de estos niños y estas niñas, ¿no?, en este periodo. Y estos datos son interesantes porque en definitiva se cruzan con lo que nosotros íbamos viendo en términos de agotamiento parental, ¿no? Son muestras diferentes que nos hablan un poco de lo mismo, mirados desde otro foco, ¿no? Uno preguntando a los padres, madres, cuidadores cómo están, y otros pidiéndoles a ellos que nos hablen cómo ven a sus hijos, ¿no? Y en esa línea, una de las preguntas que se le hacía en esta encuesta que tenía el foco en los niños y las niñas, se les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que le preocupa más a usted como cuidador o como cuidadora en esta pandemia? Y si se fijan, las respuestas están ordenadas, estos números nos hablan de cuáles fueron las respuestas que fueron más marcadas, ¿no es cierto? En primer lugar, lo que más les preocupaba a los cuidadores era perder la paciencia y tratar mal a los niños, ¿no? Que, como les mencionaba antes, es una de las consecuencias que tiene el agotamiento parental. La segunda respuesta que más se mencionaba era la de no tener energía suficiente para cumplir con las funciones de cuidado, ¿no?, que tiene íntima relación con el agotamiento parental. Y la tercera, la sensación de estar haciéndolo mal como mamá, papá o cuidador, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este contraste. Entonces, creo que en este punto es interesante como reflexionar acerca de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Como en el sentido de que el contexto de pandemia, ¿cierto?, lo que ha hecho es un poco exacerbar ciertas dificultades que probablemente ya estaban en la familia. El agotamiento parental lo venimos estudiando de antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia ha venido a exacerbar todo esto. Entonces tenemos tenemos una mezcla en donde nos encontramos con cuidadores, papás, mamás, cuidadores que están muy agotados, muy demandados, en los que hemos tenido años bien críticos en este sentido, y por otro lado, niños y niñas que también se han visto golpeados en este contexto y que han requerido también más de nosotros para ayudarlos en la regulación, ¿no es cierto?, para ayudarlos a gestionar mejor sus emociones y demás. Entonces hay como, estamos frente a una mezcla explosiva que hace que el tema de ver cómo entendemos y cómo ayudamos a padres, madres y cuidadores en este contexto se vuelve muy necesario, ¿no? Para poder generar mayores recursos en esta línea, ¿no? Entonces, en este sentido, el proyecto Fondesit que estoy liderando, que es un proyecto Fondesit de iniciación, tiene el nombre de la influencia del burnout parental en la cognición social y competencias parentales para predecir funciones ejecutivas en preescolares, y un poco el modelo que estamos tratando de trabajar o tratando de entender en este proyecto es el siguiente. Primero, probar un modelo de mediación en donde nosotros partimos del supuesto, de la hipótesis de que para tener buenas competencias parentales necesitamos de buena cognición social por parte de los padres, madres y cuidadores, y que
Estas competencias parentales van a estar al servicio, ¿no es cierto?, del desarrollo de funciones ejecutivas en niños y niñas preescolares, entendiendo que es una etapa del desarrollo en donde el cuidador principal cumple un rol fundamental en el desarrollo de las mismas, y también queremos probar un modelo moderador en donde el burnout parental moderaría este efecto de mediación entre la cognición social y las competencias parentales, ¿no?, teniendo un impacto en las funciones ejecutivas. Un poco la hipótesis a la base de este proyecto, que además fue un proyecto pensado antes de la pandemia, ¿no?, que ahora vino como como a sacar más brillo, ¿no?, después de la pandemia. Además, esto nos permitió que hubiera más gente interesada en participar del mismo, así que fue, en ese sentido, nos favoreció el contexto para hacer el estudio, pero en definitiva la hipótesis a la base es que podemos tener a papás, a mamás, a adultos, ¿no es cierto?, con una muy buena base para ser buenos papás, mamás o cuidadores, ¿no es cierto?, en donde a partir de la cognición social y las habilidades que tienen, deberían poder desempeñarse de forma positiva como cuidadores. Sin embargo, si estos adultos, por más buena base que tengan, si están quemados, ¿no es cierto?, esto no se va a ver reflejado en sus competencias parentales, ¿no?, que las vamos a ver, que sabemos que se ven en la acción, ¿no?, que no es algo que podamos ver previo a estar a cargo, ¿no es cierto?, del cuidador. O sea, algunos resultados preliminares. Este es un estudio que es un poco pretencioso en términos de la cantidad de muestra que queremos recoger, porque queremos conseguir 400 familias, actualmente ya tenemos 200 familias. Yo les voy a mostrar los datos analizados, que son solamente de 100 familias, pero que en definitiva buscamos creemos que el poder contar con datos tanto de madres como de padres en la misma cantidad, nos va a poder dar una serie de datos que están bien escasos en la investigación, ¿no? En ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, ahí, ustedes tienen ahí a Daniela, que es una gran promotora de estudiar a los papás, ¿no? Queremos, justamente el esfuerzo acá en este proyecto es justamente tratar de ver también qué está pasando con los papás, ¿no?, de buscarlos y poder ver qué pasa ahí, ¿no? Hasta ahora lo que vemos y lo que tenemos es que de estas 100 familias que ya hemos podido analizar, el 57%, 58% no, mentira, el 50%, un poquito más, de las familias, la mamá es la que se hace cargo de todo, mientras que 47 madres reportan que lo hacen mitad y mitad con sus parejas, ¿no? Lo bueno es que hay un mismo reporte respecto de lo que dicen los papás en términos de la distribución, ¿no?, que aceptan que en definitiva son sus parejas las que llevan una gran parte de lo que son las tareas domésticas. En términos de cómo se distribuye el burnout parental, vemos que nuevamente somos las madres, ¿no es cierto?, las mujeres, las que estamos más quemadas, ¿no? De las 100 madres, 13 están con burnout parental,
12 con alto riesgo, 13 con riesgo moderado y 22 con riesgo leve, ¿no? Mientras que en los papás es menos lo que se ve. Un dato, por ejemplo, interesante, hicimos un ejercicio con Carolina Panesi, que varios de ustedes probablemente ya la conocen, que está trabajando también con Daniela. Hicimos un ejercicio de tratar de ver si podíamos encontrar para su tesis, dentro de la muestra, parejas en donde solamente el padre estuviera quemado y no la mamá. Y hasta ahora, en estas 200 familias que llevamos, no hay casos en que solo el padre esté quemado. Cuando los padres están agotados, ¿sí?, sus parejas también están agotadas. Mientras que sí hay casos en que las madres estén agotadas y sus parejas no estén agotadas, ¿no? Entonces, el tema de género es un tema como bien fuerte y bien preocupante en este síntoma. En términos acá está un poco la distribución de las escalas, pero quiero ir avanzando en esto. Y mostrarles, acá hay una pregunta que también es interesante en la línea de lo que venía presentándoles al comienzo respecto a cómo esto conversa con qué le está pasando a mi hijo y cómo esto tiene un impacto sobre ellos, ¿no? Entonces, hay una pregunta que se les hace en la encuesta, en una de las encuestas que completan los papás y las mamás, que dice hasta qué punto, donde se les pregunta hasta qué punto siente que ha habido un cambio en la frecuencia de situaciones en las que el comportamiento de su hijo le ha evocado emociones negativas intensas. Y si se fijan, en el caso de los cuidadores, ¿sí?, que tienen burnout parental, ¿sí?, son los que responden más, que han habido que han sido mucho más frecuentes las situaciones en donde el comportamiento de sus hijos les evoca emociones negativas intensas, es decir, que me desborda, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esto, con esta característica del agotamiento parental, que lleva a que este adulto, ¿no es cierto?, tenga menos recursos para regularse frente a situaciones estresantes cotidianas, ¿no? Que puede ser, no sé, que mi hijo no quiera comer, que mi hijo no se quiera vestir, ¿no? Otros resultados que hemos encontrado, ¿no es cierto?, es que en términos de las escalas del burnout parental, o los síntomas del burnout parental, que tiene que ver con el agotamiento, el contraste, la saturación y el distanciamiento, y su relación con las competencias parentales, lo que observamos es que el distanciamiento en sí invalida, ¿sí?, de alguna manera, las competencias parentales, tanto vinculares como protectoras, como formativas, como reflexivas, ¿no? El distanciamiento emocional, en términos de competencias parentales, pareciera ser uno de los síntomas, ¿no es cierto?, que tienen un impacto más negativo en términos de la puesta en marcha, ¿no es cierto?, de estas competencias parentales. No así las otras escalas del agotamiento, la saturación y el contraste, ¿no? Ese es un dato interesante en términos de pensar formas, ¿no es cierto?, de intervenir. Y en términos de algunos resultados, ¿no es cierto?, en la línea de competencias parentales y funciones ejecutivas, lo que observamos es que en el caso de las mamás, ¿no es cierto?, vimos que las funciones reflexivas van a
afectar o a interactuar, ¿no es cierto?, con las escalas de, déjenme que vea exactamente el nombre de la escala, en los índices de flexibilidad, ¿no es cierto?, van a afectar negativamente en términos de los papás. Se va a dar un efecto diferente en las interacciones que se dan entre las competencias parentales y el desarrollo de funciones ejecutivas, mostrando que en el caso de los papás, las competencias parentales vinculares van a tener relación con una relación positiva, ¿no es cierto? Las competencias parentales vinculares van a tener una relación positiva con los índices de autocontrol inhibitorio, y memoria de trabajo, y el control emocional, ¿no es cierto? Entonces, acá también es interesante pensar que estas competencias parentales todavía nos falta hacer el cruce, y eso se lo voy a deber, nos falta hacer el análisis del efecto que tenemos entre burnout parental y competencias parentales y funciones ejecutivas, tener como el modelo completo, porque en definitiva sabemos que los papás están menos agotados, ¿no? Y en ese sentido, estos papás menos agotados, al parecer, estas funciones, estas competencias parentales vinculares tendrían un efecto positivo en términos del desarrollo de funciones ejecutivas en la línea como de control emocional, y las competencias parentales reflexivas tendrían un efecto positivo en lo que es memoria de trabajo en el caso de los papás. O lo que nos está mostrando este modelito, que son datos bien preliminares, es que el cómo influyen las competencias parentales de estas mamás y de estos papás son diferentes, ¿no es cierto?, en relación a los hijos, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de cuidadores no es lo mismo hablar de papás y de mamás, ¿no? Y que hay ciertas diferencias que son interesantes de observar. Me estaba dejando de lado otro dato acá, en donde tenemos ahí el índice de flexibilidad. Entonces, para ir cerrando y poder dar espacio como a preguntas y comentarios, ¿no es cierto?, un poco como reflexiones finales, preliminares de los datos que les he ido mostrando, ¿no es cierto?, me gustaría como dejar señalado algunos. El primero es que efectivamente el contexto de pandemia, esta crisis sanitaria, ha generado un impacto alto, un impacto negativo alto en las familias, en la línea de los cuidados. Sin embargo, no es exclusivo de este contexto, ¿sí? Esto es algo que se ha observado y se viene estudiando previo a esto, pero sí ha permitido que se acentúen estas dificultades que ya venían presenciándose. En segundo lugar, es que las diferencias de género siguen siendo un tema central, ¿no? Sabemos que burnout parental lo podemos encontrar tanto en hombres como mujeres, pero la prevalencia en mujeres es mucho más alta, ¿no? Y esto tiene que ver con las desigualdades en términos de la distribución de tareas y de cuidados. Hemos podido observar también con los resultados que les mostré al comienzo, que la cooperación parental y la corresponsabilidad en términos de la sobrecarga de tareas y la distribución de las tareas es algo que juega en beneficio de proteger la salud mental, ¿no es cierto?, de quienes cuidan. Hemos visto que también el contexto de pandemia ha generado un
clima y un contexto muy fértil para que se desarrolle más este síndrome, ¿no? Porque si bien se han estudiado que hay características personales, individuales, que impactan fuertemente para que uno desarrolle este síndrome, para que unas personas desarrollen más este síndrome más que otras. Sin embargo, este contexto ha llevado a que muchas familias, o que todas las familias, de una manera u otra, en mayor o en menor medida, hemos visto aumentados las demandas y los riesgos, ¿sí? Y se nos han quitado recursos con los que contábamos en la crianza, y eso ha generado que muchas familias que antes tenían una mejor situación en donde podían manejar mejor este equilibrio, lo hayan perdido, ¿no? a este equilibrio, desarrollándose más este síndrome. Otro de los temas centrales, otro de los temas como importantes que aparecen ya como con estos resultados preliminares, es que el síntoma del distanciamiento en el burnout parental afecta sobre las competencias parentales estudiadas, deshabilitándolas, es decir, que el distanciamiento emocional es uno de los síntomas en los que debiéramos pensar en mayor medida como para generar intervenciones, que las competencias parentales participan prediciendo el desarrollo de algunas tareas de las funciones ejecutivas, como por ejemplo las que están asociadas al control emocional, a la flexibilidad, al autocontrol inhibitorio, y que en ese sentido mamá y papá impactan en el desarrollo de las funciones ejecutivas de manera singular, ¿no? Y esto debiese relacionarse con no solamente las características que puede tener la crianza en términos de mamá y papá, ¿no es cierto?, que es algo que también se viene estudiando en términos de cómo influye mamá y papá en el desarrollo de funciones ejecutivas, sino también en los recursos o en el nivel de agotamiento que tenemos mamás y papás para hacer frente, ¿no es cierto?, a las tareas y a las interacciones que favorecen el desarrollo de estas funciones ejecutivas, ¿no? Entonces todavía falta explorar este efecto del burnout parental y cómo modera estas interacciones entre competencias parentales y funciones ejecutivas. Entonces, eso como en líneas generales. Solamente acá presentarles un poco la gente, el equipo con el que he ido trabajando, los datos que presenté hasta ahora, donde está todo el equipo de evaluadoras, de evaluadores del Fondesit, Carolina Padneso, que es tesista del Fondesit, tesista también del doctorado de neurociencias de la Escuela de Psicología, el equipo de investigadoras que pertenecen a la red internacional de burnout parental, en donde está la Pia Santelices, la Daniela Ollarse, el equipo, quienes lideran esta red en la Universidad Católica de Lovaina, que es Isabel Roscan y Moira, y bueno, y el equipo también de psicólogas y psiquiatras con las que trabajamos el estudio del impacto de la pandemia en niños. Entonces, gracias a ustedes por su atención y quedo atenta a dudas, comentarios a resolver. Doctora Josefina, muchas gracias por la presentación, muy interesante lo que nos comentó el día de hoy. Tenemos a una participante que tiene la mano levantada. No sé si quieras plantear en este momento tu pregunta, tu comentario, o escribirla por el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Esperamos unos segundos.
Vamos a esperar un momento, a ver si ya está. Marjorie, te escuchamos. Está muteada. Bueno, mientras tanto yo tengo un comentario respecto a estas diferencias de sexo que ustedes constantemente han ido encontrando en los estudios. Desde el principio mencionaba respecto a una de las escalas que es la culpa, ¿no? De cómo esa sensación de que las que tienen las mamás de que ya no son las madres que eran antes o que están lejos de ese ideal que ellas esperaban ser, ¿no? Ahí, por supuesto, hay como unas presiones culturales acerca de cómo es ese rol que especialmente debe ser cumplido por las mamás. Y además que se contrasta o se, digamos, se complementa con los otros resultados que nos presentaban acerca de que los papás no están aún totalmente involucrados en las tareas de la crianza y que reconocen, por supuesto, que el papel principal sigue estando a cargo de ellas. Entonces, eso pues me lleva como a pensar un poco en cómo sería esta misma experiencia del burnout en las familias homoparentales, teniendo en cuenta pues que están conformadas por dos papás, dos mamás. ¿Cómo podría pensarse allí un poco esta distribución en cómo se percibe esa experiencia de la parentalidad? Actualmente no hemos encontrado diferencias en términos de tipos de familia, ¿no es cierto? Y burnout parental. Tanto en la primera ola como en la segunda ola han habido dentro de los tipos de familia, han habido familias homoparentales, y no ha habido como un reporte en términos como de diferencias significativas que podamos observar entre familias, ¿no? Eso por un lado, pero eso se puede explicar también porque son poquitas las familias, ¿no es cierto?, en relación a familias en donde hay una pareja, hay papá y mamá, ¿no? Sin embargo, cuando lo miramos en la muestra global, ¿no es cierto?, las mujeres siguen puntuando más alto. Pero yo creo que ese tema es un tema súper interesante a profundizar, y es uno de los temas que a mí me interesa seguir profundizando, ¿no? A mí me interesa mucho empezar a ver qué pasa con distintos modelos de familia, qué pasa con las familias monoparentales, qué pasa con las familias homoparentales, qué pasa con las familias en donde existe corresponsabilidad, no con una pareja parental, sino con una abuela, un tío, ¿no es cierto?, que también en definitiva cumplen ese rol de cuidadores, ¿no? Entonces, yo creo que esa va a ser una limitación que tiene nuestro estudio, que en definitiva estamos solamente viendo una estructura de familia tradicional, en donde hay papá y mamá, pero está intencionado así porque un poco los modelos que queremos probar necesitan un N suficiente para hacerlo, y si agregamos mayor diversidad en términos del formato de familia, ¿no es cierto?, sería un N que es inalcanzable, y porque además una de las un dato que queremos recoger y que nos parece que es muy relevante recoger es poder tener una muestra en donde contemos con la misma cantidad de mujeres que de hombres ejerciendo la paternidad y la maternidad, porque en definitiva en todos los estudios, tanto en la primera ola como en la segunda ola a nivel internacional, las que más participan en este tipo de estudios son las mujeres. Entonces tenemos una muestra mucho más grande de mujeres en términos de estudios de agotamiento parental, y en general, en términos de crianza, hay muchos más datos de mujeres que de hombres, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un paso a paso en términos como de preguntas de investigación, pero sin duda yo creo que
súper importante el poder seguir avanzando en otros modelos de familia, ¿no? Y en cómo, en definitiva, se distribuyen, cómo se distribuyen las tareas, si es lo mismo, ¿no es cierto?, en términos de en cómo se distribuye la sobrecarga, y hay uno que cumple como con mayor carga, o quizás en este tipo de parejas como parentales o maternales, en donde en definitiva hay una distribución más equitativa en términos de cuidados. La verdad que lo desconozco, pero me parece que es súper relevante, y es bien interesante, ¿no es cierto?, empezar a profundizar esos temas. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá una pregunta que nos hace Mauro Lobos. Él pregunta si todas las madres eran trabajadoras remuneradas y si además existe diferencia entre las madres con teletrabajo versus aquellas que salían a trabajar fuera de casa. Bueno, eso lo miramos. No todas hacían, en este estudio que mostré al comienzo, tanto en el que mostré al comienzo como en el del Fondesit, ese es un dato que se recogió. No vimos diferencias en términos de qué pasaba con el tema de trabajo en los datos que nosotros analizamos. Sin embargo, los estudios que antes, hay estudios, ¿no es cierto?, que han hecho otros investigadores en esta línea, y lo que se ha observado es que el trabajar, ¿no es cierto?, es un factor, el trabajar fuera de casa, ¿no es cierto?, es un factor protector para el agotamiento parental. En general, el que más se agota es el que pasa más tiempo en la casa, ¿no es cierto? El que asume mayores tareas de cuidado, en general, es aquel que pasa más tiempo en la casa. Entonces, el tener un trabajo fuera permite, ¿no es cierto?, también descomprimir la tensión que se genera dentro de la casa, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, pero si uno trabaja afuera y además tiene que trabajar en la casa y no sé qué, es como que se le suma estresores, pero en realidad lo que se ve es que descomprime un poco los estresores, ¿no? Es un factor protector el poder vincularte con otros adultos, el poder tener otros temas de conversación, porque el agotamiento parental está circunscrito, ¿no es cierto?, a temas de crianza, ¿no? No es como que estoy agotado para todo, o que he perdido la capacidad de disfrute en todo, he perdido la capacidad de disfrute en la crianza, ¿no es cierto?, y estoy agotado en todo lo que tiene que ver con la crianza, ¿no es cierto?, por eso están estas ideas de fuga, y por eso está esta necesidad como de querer irse, no querer saber nada con los hijos, ¿no?, porque tiene que ver con eso, ¿no? Y lo que vimos que no logra ser significativo, pero sí hay una tendencia es que el teletrabajo parecería ser un factor protector, ¿no?, en términos de, en esta segunda ola, en el contexto de pandemia, tener la posibilidad de hacer teletrabajo, al parecer ayudaría, ¿no es cierto?, a disminuir los puntajes, ¿no es cierto?, de agotamiento parental. Y el tema como laboral es bien importante en términos como de cómo se trabaja, y por qué es importante ponerle nombre a este síndrome, ¿no?, en términos como de políticas públicas, porque cuando alguien está estresado, o se siente mal, o empieza a tener sintomatología más en la línea más psiquiátrica, ¿no?, lo que se tiende a hacer en el trabajo es dar licencia. Y dar licencia significa quédate en tu casa, ¿no?, que justamente de donde quiere salir, ¿no?, es lo que le genera mayor estrés. Entonces, también es importante porque en la medida en que uno entienda el contexto, ¿no es cierto?, es que puede también pensar ciertas medidas que permitan, ¿no es cierto?, una intervención más adecuada y ajustada al síndrome presente. Por acá nos preguntan si se podría compartir las preguntas que les realizaron a los participantes.
las preguntas Quizás del sí, los instrumentos, quizás se están refiriendo como a los instrumentos. los instrumentos. Sí, el instrumento, el de burnout parental, es un instrumento que es abierto, ¿sí? Así que sin ningún problema, si a alguien le interesa, puedo enviarles el instrumento y mandarles el artículo de Isabel y Moira, en donde lo trabajaron, ¿sí? Ahí aparecen las preguntas. Pero sí, es un instrumento que es abierto y que pueden ocuparlo tranquilamente. Y en el consorcio al que está vinculada todas estas investigaciones sobre burnout parental, ¿tiene una página web, un sitio en donde se pueda encontrar toda esta información de los instrumentos que utilizan? Sí, no sabría decirte ahora el nombre, pero si alguien está interesado me puede escribir, se lo puedo enviar, pero si uno se mete, es fácil como encontrarlo, buscándolo como con el nombre del consorcio, o si no también buscándolo como burnout parental, Universidad Católica de Lovaina, Isabel Rosca. Si mete como esos datos, como esos nombres como clave, va a llegar a la página. Pero si no, me pueden escribir y yo les puedo mandar. De hecho, la página, hay una página porque ellos trabajan, no solamente hacen investigación, sino que también tienen toda una formación que la estamos intentando, la estamos tratando de llevar quienes formamos parte del equipo de habla hispana a una versión en español para poder capacitar a las personas en el diagnóstico, en la intervención del burnout parental. Pero ellos tienen en su página, en la parte donde trabajan como con padres y madres, uno se puede meter en el link donde dice padres y madres y puede completar, está en inglés y en francés, el instrumento de burnout parental, y te aparece como en qué rango está uno, y te da como algunas recomendaciones como bien generales. Pero en definitiva, si uno quisiera como meterse y leerlo, puede. Acá nos plantean otra pregunta respecto a si se da una diferencia entre la cantidad de hijos en este síndrome. Bueno, esa es una pregunta interesante y no. Al parecer, lo que sí pesa, lo que pesa es la edad de los hijos, no así tanto la cantidad, ¿no? En definitiva, claro, tener más hijos seguramente va a ser un estresor, ¿no? Que uno cuando trabaja desde lo clínico con el burnout parental, uno va poniendo, bueno, la cantidad de demandas y la cantidad de recursos y demás. Entonces uno la cantidad de hijos la puede poner como una demanda. Pero si nos vamos a los datos duros, lo que nos muestra el estudio, cuando miramos cantidad de hijos y edades de los hijos, vimos que la edad de los hijos sí era significativa, no así la cantidad de hijos, ¿sí? Entonces, eso en términos como lo que muestran los datos, ¿no? Que no quiere decir que si uno trabaja desde lo clínico, no debe considerar a la cantidad de los hijos como un estresor más, ¿no es cierto?, al que tenemos que mirar, ¿no?, en términos del nivel de demanda. Pero en términos como de lo estadísticamente significativo, lo que sí arroja diferencias significativas es la edad de los hijos, ¿no? El tener hijos menores de 4 años sí es un factor de riesgo que se ve y se repite en los distintos estudios. Doctora Josefina, en la parte de la discusión mencionaba respecto a las intervenciones, hacia dónde podrían ir considerando estos aspectos moderadores, estos factores moderadores que ustedes han observado. ¿Hay alguna intervención que ya esté en marcha y que considere estos aspectos para disminuir el burnout parental, o en particular una de los síntomas asociados al síndrome? En general, el trabajo que se hace desde lo clínico con este síndrome es
se trabaja con la focalización de los riesgos y los recursos, ¿no? Entonces, cada burnout parental tiene una historia particular, ¿no? Entonces, un primer ejercicio que uno hace con los papás, con las mamás, es tratar de armar, ¿no es cierto?, esta balanza que yo les mostraba al principio, y ver cuáles son los estresores que presentan y cuáles son los recursos con los que cuentan. Y la forma de operar es, bueno, ver a partir de ese mapa inicial que nos hacemos, cuáles son la forma que tenemos de trabajar con este síndrome es tratar de lograr volver al equilibrio que se perdió. Y la forma de volver al equilibrio que se perdió son 4. Una es quitar estresores, reducir estresores cuando los estresores no se pueden quitar, pero se pueden disminuir o atenuar, sumar recursos o potenciar recursos que existen y que no están siendo utilizados, ¿no? Entonces, la forma de trabajo va a depender del análisis individualizado que hacemos con cada familia. En definitiva, tenemos que ver y empezar a hacernos preguntas a partir de este esquema que nos armamos, de cuáles son cuáles de estos estresores son realmente maleables, es decir, vamos a poder modificar o no, cuáles van a tener un impacto, cuáles vamos a priorizar en función de que tengan algún efecto dominó sobre otros, ¿no? ¿Cuál es el costo-beneficio de trabajar sobre un estresor o sobre un recurso en relación a otro, ¿no? Entonces se hace un análisis bien detallado en función de este mapa inicial que nos hacemos, ¿no? Y es bien bonito porque uno puede ir trabajando de una forma súper concreta con la familia, empezar a encontrar, con el cuidador, empezar a encontrar de repente ciertos recursos que se tienen, pero que no se están viendo, ¿no? Y en términos de recursos y estresores, también tenemos distintas dimensiones en las mismas, ¿no? Y que deben ser vistos, porque estresores podemos tener estresores en la línea de las expectativas, ¿no? Se ha visto como en la línea de los rasgos más perfeccionistas, ¿no? Son un factor de riesgo para el desarrollo de burnout parental, a estresores súper concretos, como, no sé, tengo 4 hijos, y mis 4 hijos van a actividades extraprogramáticas a distintos lugares, distintos días, ¿no es cierto? Y eso significa que todos los días de la semana tengo que andar corriendo, llevando, trayendo, ¿no? Entonces, uno puede ir trabajando cosas desde ver cuáles son mis expectativas en términos de la maternidad, que si son expectativas reales o son expectativas que están muy idealizadas, ¿no es cierto? Y que las tengo que ajustar, ¿no es cierto? Un trabajo mucho más interno a cosas súper concretas como, bueno, tenés 4 hijos, listo, las actividades extraprogramáticas se hacen un día a la semana y en un mismo recinto, ¿no? Entonces, así me facilito la forma en que me organizo el día, ¿no? O de estos 4 días en donde tengo que llevar a mi hijo a distintas actividades, le pido al abuelo que siempre se ofrece y que nunca pesco porque yo soy la mamá y yo soy la que me tengo que hacer cargo de todo. Bueno, el abuelo que se haga cargo de llevarlos a fútbol a mis hijos, y yo tengo ese espacio para, no sé, poder conversar con otro adulto, ¿no es cierto? Y tener un poco de autocuidado, ¿no? Entonces, en definitiva, cómo se ayuda o cómo se trabaja con cada papá, mamá, cuidador, va dependiendo un poco de cada historia de cada uno, ¿no? Donde uno va analizando como en detalle cada uno de estos aspectos. Bien. Bueno, si no hay más comentarios, agradecemos mucho la participación de las personas que nos acompañaron hoy en el coloquio y la presentación tan interesante de la doctora Josefina Escobar. Parece que, bueno, acá hay un comentario ya para cerrar. El equilibrio en los padres cuidadores es un trabajo muy importante a realizar con ellos. Los niños necesitan vivir su infancia. Así es, Cristina, ¿no? Yo soy un poco lo que muestran los datos, es que en la medida en que uno trabaje, ¿no es cierto?, con
con los cuidadores, ¿no es cierto? Vamos a tener un impacto sobre los niños, las niñas, ¿no? Entonces, eso. Así que bueno, muchas gracias a vos, Adriana, por acompañarme en esta parte, y bueno, gracias a todos los que están presentes, y entiendo que va a quedar grabado. Sí, queda grabada, sí, está la grabación del coloquio, acá están agradeciendo mucho la presentación y quedarán pues muy atentos a cuando esté disponible la grabación en la página de la Universidad del Desarrollo. Eso, y bueno, y dejarles abierta también la puerta para si de repente alguien quiere profundizar un poquito más en alguno de los datos que mencioné muy rápidamente, o quieren leer el artículo o demás, me pueden escribir a mi correo, que con gusto les facilito. Quizás puede escribir el correo acá en el chat para que lo puedan tener todos los participantes. Por favor. Eso, cualquier cosa, ahí quedo a su disposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Tengan buena tarde. Bueno, igualmente.